Muchas gracias, Pascal. Buenas tardes a todas, a todos. Quisiera reflexionar en relación a algo que hay coincidencia en todos los foros internacionales, de la necesidad de que para enfrentar los retos globales hay que empezar a resolver problemas desde lo local. Estas frases que logran consenso en la comunidad internacional después resultan complejos cuando uno trata de poner en marcha estos conceptos, estas ideas y tratar de construir realmente soluciones locales a partir de la concepción de enfrentar los grandes retos globales. Y este proyecto nos está dando la oportunidad de efectivamente, a partir de problemas locales, hacerle frente a los problemas que van a derivar de las dificultades que los escenarios del cambio climático nos están imponiendo. Y cuando uno empieza a tratar de resolver los problemas locales, se da uno cuenta que si no somos capaces desde la localidad de articular procesos en los cuales deban de ponerse de acuerdo múltiples actores en torno a las necesidades dentro de un espacio territorial concreto. Y la solución tiene que ver con la voluntad política y la necesidad de la sinergia. Si desde el gobierno no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, todas las entidades administrativas que desde el gobierno federal incidimos sobre un espacio territorial concreto, que si todas las agencias federales no somos capaces de ponernos de acuerdo con un gobierno estatal, y si los gobiernos estatales no articulan la participación de los gobiernos municipales, se hacen muy complejas las respuestas que debemos de dar en un mismo espacio. Viendo este proyecto desde el punto de vista de ecosistema, la necesidad de que estén presentes las autoridades forestales, las autoridades del agua, aquellas entidades que como nosotros nos ha tocado administrar una parte del territorio porque ha sido declarada área natural protegida, y que estas responsabilidades que tenemos asignadas las metamos en la agenda del gobierno del Estado y que los gobiernos municipales se sumen y al final concurramos a sentarnos con humildad con las comunidades locales, con los propietarios de la tierra, con estas comunidades indígenas que son parte del dueño del territorio, entender los problemas de pobreza ancestral al que han sido condenados y tratemos de resolver el problema a través de la sinergia. Es lo que nos está abriendo este proyecto en especial, en donde además de entidades gubernamentales mexicanas, hay entidades gubernamentales de Guatemala y sobre todo hay la voluntad de una comunidad que quiere resolver los problemas de fondo y que quiere discutir y ser escuchado. Esto es lo que estamos construyendo en este espacio y que las organizaciones de la sociedad civil y particularmente IUCN estén de alguna manera comprometidos en empujar estos procesos y que gobiernos como el gobierno de Alemania estén dispuestos a aprobar en un espacio compartido de México y Guatemala que es posible desde la localidad hacerle frente a problemas concretos que tienen que ver con temas globales como el cambio climático global. Si al final del proceso acreditamos que tenemos la posibilidad de dar resultados, ya tenemos el camino. Y el camino es muy sencillo, se puede repetir en cualquier espacio dentro del territorio nacional. Y es la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo y ponernos al servicio de las comunidades para resolver sus problemas. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Luis Fuello, comisionado de la CONAMP de México. A continuación vamos a darle la palabra al ingeniero José Luis Luege Tamargo, comisionado nacional de la CONAGUA de México. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, precisamente yo quería en el panel relacionado con la gobernanza del agua y desde luego mismo de la experiencia de lo local hacia el mundo, pues les decía yo que a lo largo de del desarrollo de los paneles en el día tuve contacto con algunos de nuestros compañeros de la Semarnat, de Relaciones Exteriores, que participan en toda la organización de la Conferencia de las Partes. Y bueno, quiero decirles que me ha entusiasmado mucho cómo estos paneles han logrado posicionar la importancia del tema de la adaptación al cambio climático desde el enfoque del agua como el elemento más importante. Y bueno, que efectivamente no es un asunto nada más de recursos, porque hay la preocupación, bueno, si vamos a meter el tema de adaptación, ¿cuánto va a costar? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo se va a financiar? Y yo les decía que no, que precisamente lo que se ve en estos paneles, como los que aquí se comentan, es la riqueza de la participación social, la riqueza de los proyectos a nivel local. Yo tuve la oportunidad, estando con Luis Fuello en la Profepa, luego en la Semarnat, a través de este consejo consultivo tan rico, que aquí estaba Alejandro Ballesteros de Chiapas cuando era de los rudos, ¿verdad? Y Regina aquí, que está acompañándonos, ¿verdad? La importancia de que todos estos programas se lleven desde abajo, con una gran participación social. La gobernanza es eso, precisamente la participación social. Y cuando llegué a la Comisión Nacional del Agua y conocí la estructura de los consejos de cuenca, pues yo me di cuenta que ahí estaba realmente la solución. Y entonces hemos estado impulsando algo que le llamamos proyectos emblemáticos, ¿no? Pero en realidad son proyectos con la mayor participación de la gente, donde el tema es, por ejemplo, la limpieza de nuestro río, pero que la gente esté involucrada. Es el caso, por ejemplo, de el río Apatlaco, para quienes conocen Cuernavaca, o el río Atoyac y Valsequillo en el estado de Puebla. Entonces, al involucrar a la sociedad, organizamos pequeños comisiones de cuenca del río Apatlaco o la comisión de cuenca del río Atoyac. Y bueno, esto lo podemos también aplicar a la bahía de Acapulco o a la bahía de Chetumal. Y hablando de la bahía de Chetumal, que estamos aquí en este bello estado, involucrar a nuestro país hermano vecino, que es Belice. Yo creo que esta es una fórmula muy rica y muy segura, porque el tema de adaptación al cambio climático son este tipo de proyectos en donde nosotros arrancamos con proyectos emblemáticos, pero luego con esta participación y con esta transversalidad que aquí se mencionaba, perfectamente podemos ir a restauración de suelo, a reforestación, a el manejo adecuado de residuos, y algo que a mí me parece fundamental en el tema de adaptación al ordenamiento. Yo les quiero confesar, como responsable de la CONAGUA, y tuve pues el privilegio de estar al frente de la Secretaría del Medio Ambiente, que no le encontramos cómo reordenar el territorio, porque los crecimientos, y esto sucede en muchos países de la región de Latinoamérica y del Caribe, pues crecen anárquicamente. La facultad, la atribución que tienen nuestros municipios en la Constitución, pues hace que se vayan, ahora sí que se tomen todo, ¿verdad? Les da uno la mano y se toman hasta el pie, y entonces autorizan los proyectos más inverosímiles, se van sobre áreas de cultivos, sobre áreas naturales, sobre áreas forestales, sobre cauces de ríos, en fin. Y esto ha generado no solamente un daño, en algunos casos muy grave, al medio ambiente, a los ecosistemas, sino también una vulnerabilidad muy fuerte frente a los efectos del cambio climático. Entonces yo estoy convencido que solo con esta gran participación a nivel local, a nivel micro, ¿verdad?, desde microcuencas, vamos realmente a presentar un frente muy, muy fuerte frente a este fenómeno del cambio climático. Es básicamente lo que yo quería transmitirles, agradecerles y felicitar a todos los panelistas en su participación. Muchas gracias. Gracias, Pascal.
Muchas gracias al ingeniero José Luis Luege Tamargo, comisionado de la Comisión Nacional de Agua de México. Después de esta perspectiva de dos altas autoridades de gobierno, quisiera dar la palabra a la doctora Gretel Aguilar Rojas, directora regional de la UICN en Mesoamérica, que nos va a dar una perspectiva desde una organización intergubernamental como la UICN. Muy buenas tardes, amigos, amigas, y por supuesto don José Luis Luege, don Luis Fuello, doña Justa y don Marco Antonio Velázquez. Yo quisiera tal vez comenzar, primero que nada, dándole las gracias a México por la acogida que nos ha dado aquí y por permitirnos esta noche ya pues lanzar este proyecto. Algunos de ustedes, porque claro, el proyecto se dice que empezó en junio, pero realmente este es el lanzamiento oficial y yo quiero contarles algunas cosas que no son casualidad, ni tampoco son del arte de la magia. ¿Qué no es casualidad? No es casualidad que este proyecto vaya desde Chiapas a Panamá, la región mesoamericana. ¿Por qué desde Chiapas a Panamá y por qué yo pienso que no solo el gobierno alemán, pero el pueblo alemán apoyó este proyecto? Porque la región mesoamericana es una región altamente diversa, en donde muchas veces presentamos todos los problemas que tenemos, más ahora con el cambio climático, ¿verdad? Es la suma de los problemas y de los males que nos pueden acontecer, pero yo creo que también hay que dar una mirada a lo que tenemos y lo que todavía tenemos. Y en eso, la región mesoamericana es una región altamente biodiversa. Somos ricos, tal vez no somos ricos, digamos, en cuestión de dinero, pero somos altamente ricos en biodiversidad. Somos altamente ricos también en diversidad cultural. Y creo que eso nos hace una región maravillosa y una región especial que sin lugar a dudas va a enfrentar los impactos del cambio climático. Al final terminamos siendo, yo siempre digo que somos como un puente o una faja que conecta a dos grandes masas. Y en ese sentido, lo primero que nada es el saber el por qué. No es arte de la casualidad, es que tenemos algo que ofrecer al mundo. Y eso que tenemos que ofrecer se llama diversidad. ¿Por qué este proyecto es en sitios fronterizos? Eso tampoco fue un diseño de la casualidad. Los sitios fronterizos en la región mesoamericana son los sitios más pobres. También son sitios diversos, pero son los sitios más pobres y en donde las comunidades enfrentan unos retos quizá diferentes a otros. No podemos negar la migración social que se da desde el sur hasta México y más hacia el norte. No podemos tampoco negar que muchos de estos sitios enfrentan retos sociales importantes en este momento, precisamente de población que no necesariamente está ahí constantemente y a la vez de una gran población que habita ahí, que vive los retos y que quiere salir adelante. Entonces, nosotros apostamos a esta regionalidad y a estos lugares más pobres, porque hoy en día los proyectos de conservación de la diversidad biológica no pueden ser proyectos nada más de conservación de los recursos naturales, sino tienen que ser proyectos que van de la mano con la mejora de la calidad de vida de las personas. Apreciamos mucho la posibilidad, por supuesto, de trabajar estos proyectos en el contexto del agua. Eso tampoco es otra casualidad. Todas estas fronteras están divididas por ríos. Y si ustedes, en la presentación que hizo doña Rocío, quizá algunos de ustedes habrán pensado, bueno, todos esos sitios los divide un río. Por lo tanto, una cuenca compartida.
Por lo tanto, involucra no solo un país, sino más de un país. Y eso es una práctica que también nos lleva en un contexto de retos, como es el contexto del cambio climático, nos lleva también a un contexto de retos en el tema de gobernabilidad. Una gobernabilidad de la región, una gobernabilidad en donde nos vemos como hermanos que somos en la región mesoamericana, obligados a trabajar de la mano entre países hermanos. Tampoco es arte de la casualidad la reiterada mención hacia las comunidades locales. Y también, como ustedes vieron, estamos hablando, primero que nada, de ir desde lo local hacia lo nacional y viceversa, pero poniendo muchísimo énfasis en ese conocimiento que no solo tienen los expertos, que no solo tienen los técnicos, pero que día a día generan las comunidades locales y del cual también tenemos mucho que aprender. Entonces, es una combinación de reconocer el valor de lo que hacen nuestras comunidades, de poder hacer aportes, de poder trabajar de la mano en una región rica, diversa, con retos. Creo que el proyecto, a mí no me gusta más decir piloto, porque un día estos me dijeron que pilotos solo los que manejan aviones, que hoy en día había que realmente aterrizar y empezar a trabajar en el campo y poner cosas a prueba y poner cosas realmente a funcionar y que sean visibles y tangibles. Entonces, nosotros esperamos que este proyecto dé resultados tangibles con las comunidades locales y que, por supuesto, pueda ir a lo nacional, a lo local, a lo regional. Es un proyecto regional, pero la otra cosa que no es casualidad es que lo estemos presentando en México en el contexto de la conferencia de las partes al convenio sobre al convenio sobre cambio climático. ¿Y por qué no es casualidad esto? Porque, bueno, es un proyecto en el contexto de cuencas compartidas y de los retos del cambio climático, y sí creemos y compartimos con el señor José Luis Luege la importancia de que el tema del agua y el tema de las áreas protegidas se convierta en un tema central dentro de las discusiones del convenio de cambio climático. Definitivamente, cuando uno ve las presentaciones que verán ustedes aquí muchos días y que ya habrán visto muchas, se vuelve y se reitera el tema del agua, su asociación con áreas protegidas, el tema del manejo de cuencas, pero finalmente creemos que debe tener un mayor peso en las discusiones que se dan en el contexto de este convenio de cambio climático. No podría terminar sin agradecer aquí porque hay varios países, como ustedes saben, que son parte del proyecto, pero tal vez me permito tomar el ejemplo de México, ya que estamos aquí. Yo creo que un proyecto de esta envergadura, en donde se esté hablando de comunidades locales, de gobernabilidad, de involucramiento de muchos actores, sería imposible de llevarlo a cabo. Primero, que nada, sin el apoyo de las comunidades locales y también sin el apoyo de instituciones con las que hemos trabajado ya por varios años, como son la CONAGUA, la CONAFOR, la CONAM, con quien compartimos en la zona de Chiapas estos retos. Y yo considero que, y por supuesto la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Chiapas y los comités de cuencas, es una suerte de combinación de actores sin los cuales ningún proyecto podría salir adelante. Y este es un pequeño ejemplo que yo creo que es un buen ejemplo para el mundo de cómo se debe concertar desde lo local hasta las instituciones de gobierno a nivel del Estado de Chiapas y a nivel también federal. En esta conjugación tal vez ustedes preguntarán, ¿y la UICN? ¿Verdad? Que me toca a mí ser la directora.
Y lo único que puedo decirles es que la UICN está para servir y para facilitar, pero quienes hacen el trabajo son estas instituciones y las comunidades locales. Nosotros facilitamos en la medida de las posibilidades, pero quienes llevan la batuta, la bandera, son los actores en los países, las instituciones y las comunidades locales. Muchas gracias. Gracias a la doctora Gretel Aguilar Rojas, directora regional de la UICN Mesoamérica. Para terminar, quisiéramos terminar en este panel con una perspectiva local, y le vamos a pedir a Justa Romero, que es miembro de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Costa Rica, que nos comparta algunas palabras. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Justa Romero Morales, soy de Costa Rica, indígena Bribri. En realidad me da mucho gusto de estar aquí, realmente para compartir un poquito la experiencia, ¿verdad?, en este gran tema del cambio climático. Para nosotros, los indígenas, en realidad esto es un éxito para mí, porque aquí es a donde realmente se conoce la realidad que nosotros vivimos en nuestras comunidades y lo que nosotros trabajamos y lo que nos está afectando realmente. Pero aún así no nos hemos quedado a brazos cruzados esperando, ¿verdad?, quién venga a hacer. Nosotros hemos empezado a hacer, porque nosotros nos hemos reunido, nuestros mayores se han reunido, ¿verdad?, para ver cómo empezamos a hacerle frente a esta situación tan crítica que vemos. Y por lo tanto hemos hecho una alianza entre Panamá y Costa Rica, ¿verdad?, en lo que es la binacional, y nos hemos estado reuniendo para ver cómo seguimos manteniendo nuestros bosques, cómo seguimos cuidando, cómo seguimos fomentando, cómo seguimos limpiando las contaminaciones que muchas veces nos llevan a nuestros territorios, la cual es un trabajo, en lugar de ayudarnos, más bien nos ponen trabajo, y nosotros, sin embargo, tenemos que hacerlo. Pero sí es importante para nosotros también enfocar que el trabajo que hemos venido haciendo con la gente de la UICN ha sido un trabajo para el desarrollo, para las capacitaciones de los jóvenes también, ¿verdad?, que muchas veces afectan a nuestra cultura en la parte de educación, porque en la educación no les enseñan con lo que es la conservación, como que el sistema no piensa en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un problema como volver a repetir algo de que nos quitan, nos sacan la cultura y nos montan otra cultura como de destrucción, digámoslo así, en otras palabras. Entonces, para nosotros es difícil. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Educando en las escuelas a nuestros niños, a todo, la conservación, haciendo conciencia a los mismos educadores y todo. Con los hermanos panameños, pues, en realidad para nosotros es una bonita experiencia, pero así sí también, nosotros sí pedimos también de que los gobiernos hagan conciencia también, porque en este momento yo les puedo decir que nosotros tenemos latente lo que es la minería dentro del Parque Internacional, donde la gente está yendo día con día, y el desgaste para nosotros ir en este momento, yo les puedo decir que hay 3 helipuertos en ese parque internacional, y se supone que es un parque internacional que se debería de respetar, donde viven, donde nosotros decimos, donde están nuestros ombligos de nuestros mayores, allí que se están respetando. Imagínense si está hablando de algo internacional, si no se respeta lo internacional, ¿cómo se va a respetar lo nacional? Entonces, y estamos hablando del Bill Metal Agua,
Nadie sin agua podría vivir. Si en un momento se diera esa minería en las cabeceras de nuestro río Zigzaola, que depende de 5 ríos grandes en Talamanca, entonces ¿de qué estamos hablando en conservar y en cuidar? Yo siento que en este momento, qué bueno, ¿verdad? Y agradezco realmente la invitación que se me hace aquí, porque solamente hablando uno, así la gente puede darse cuenta de la realidad que nosotros vivimos. Y para nosotros sí es una preocupación, porque el momento que se dé, sea al lado de Panameño, porque hay un heliopuerto, se supone que está en el puro límite, sea que si se toca se hace una minería a cielo abierto allí, podría ser, no solo nos afectaría a nosotros, al lado tico, sino también afectaría al lado panameño. Aunque los grandes, discúlpenme, pero nosotros lo llamamos, aunque los grandes cuellos blancos, como lo llaman, ¿verdad? De las grandes, muchas veces nos dicen que eso no es cierto. Eso no es cierto, pero nosotros sí tuvimos la experiencia con la gente del Comisión Nacional de Emergencia, donde arbitrariamente entraron en nuestro territorio y empezaron a excavar y sacar materiales de un río pequeño que se llama Chirolito, así, sin consentimiento, sin permiso, sin el previo consulta, ni siquiera nosotros que somos el gobierno territorial, se nos pide, y empezaron a llevar y a llevar y a llevar, y cuando nosotros dijimos, no, ya, pero ¿qué es esto, verdad? Nos están matando, no solamente van a dejar a nuestra gente sin agua allí, todos los habitantes de esa comunidad, sino que los están poniendo en peligro también, porque están llevando todos los materiales y esas aguas, todos los peces, los camarones, todos los micros que hay en esa agua, ¿cómo los están dejando? A veces no nos miran con buenos ojos, a veces no nos miran cuando uno habla este tipo de cosas, algunos que tienen intereses, ¿verdad? Yo siempre lo digo, intereses de entre comillas, ¿verdad? A favor de ellos, no les gusta que nosotros hablemos esto, pero a nosotros como indígenas hemos dicho, si por defender nuestro planeta Tierra, por defender nuestras tierras, por defender nuestras aguas y por defender nuestros derechos, no nos importa hablarlo delante de quien sea, porque nosotros sin agua, ningún ser humano podría vivir sin agua. Eso significa que todo el proyecto que vaya dentro sobre el tema de agua, yo sí siempre digo, las ONGs muchas veces hablan sobre el desarrollo, pero cuando hablamos del desarrollo, fijémonos bien qué tipo de desarrollo estamos hablando, porque para nosotros muchas veces cuando se habla de desarrollo, no es el desarrollo que nosotros los indígenas estamos mirando, ¿verdad? Es totalmente diferente. Por ejemplo, muy bonito aquí México, qué bueno, yo estoy contento con la gente mexicana aquí porque en realidad nos han dado una buena acogida y muy amables, ¿verdad? Y todo, pero también quedo un poco así, ¿verdad? Mirando y de que, por Dios, este es otro mundo, ¿verdad? Una cosa, nosotros los indígenas no podría decir. Y yo quisiera terminar con esto diciendo una frase muy sabia que decía antes mi abuelita, decía, un indio sin tierra es un indio muerto. Nosotros no podríamos vivir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Justo Romero, de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Costa Rica. Con eso terminamos este panel de discusión. Quisiera, para ir concluyendo, pedir a los distinguidos miembros del panel que se queden un momentito más, ya que vamos a abrir una pequeña y muy breve ronda de preguntas y respuestas, tanto para este panel como para el panel anterior.
y le vamos luego a pedir al doctor Mark Smith, el jefe del Programa Mundial de Agua de la UICN, que nos va a hacer una síntesis de la sesión de hoy en inglés. Así que los que no entienden inglés, hay audífonos afuera y traducción simultánea si lo necesitan, para que vayan equipándose de audífonos allá afuera. Así que voy a abrir una ronda muy breve de preguntas y les pido por favor que sean preguntas y no comentarios, que podamos ser lo más conciso y acotado en el tiempo, en aras del tiempo, para poder asegurarnos que podamos concluir este evento a tiempo. Así que si tienen algunas preguntas, sí, el caballero de adelante, si le pueden proveer de un micrófono. Gracias. Este programa tiene la perspectiva de convertirse en un programa de política pública o solamente quedarse a este nivel. ¿Cuál es su horizonte? Muchas gracias por la pregunta. Es un proyecto que involucra el tema de gobernanza, ¿no? Y por lo tanto el trabajo con las instituciones, y que de ahí pudiera o no pudiera salir algún marco regulatorio, y por lo tanto estamos hablando, por supuesto, de política pública, pero creo que eso se va a ir definiendo. El proyecto está iniciando. Es una de por supuesto, de las ambiciones del proyecto, el que si existen marcos regulatorios que sea necesario fortalecer, pues sería una de las vías, pero no es el único contenido del proyecto, pero sí puede ser uno. Y por eso que nuestras contrapartes también, además de las organizaciones de base y locales, son los gobiernos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Levante la mano si no veo a nadie. Muy bien. Pues entonces vamos a pedirle al doctor Mark Smith que nos puede dar unas palabras de síntesis. Pascal, I was going to start by saying that I was going to ruin the afternoon by switching to English, but Pascal beat me to it, so thank you, Pascal. Adaptation is really moving on. I think we see signs of that in some of the discussions that are going on in Cancun this week. It's moving on from being focused primarily on perhaps on planning and on assessing vulnerability and on policy formulation, to asking questions about, well, how do we do this? How do we implement it? How do we take practical action? And I see, in confronting that challenge, I see that adaptation faces 5 gaps. There's a gap around knowledge, gaps around policy and planning, gaps in capacity, gaps in financing, which are obviously sometimes uppermost in people's minds, and then a gap in implementation. And up to now, in my view, we have seen that last question of implementation has not been addressed sufficiently. So in that context, I see this project that we've been hearing about today as an example or as a demonstration of how you link the kind of talking we've been doing today, the kind of talking that's going on in Cancun this week, with local to national institutional change, and linking that also with learning, and then linking that with the practical implementation of action. So what we see then, I think, is a project that is helping us to address those gaps.
which then begs the question of why governance? Why is governance the focus of this? Well, governance in itself, if done well, if done in ways that help tackle the challenge of adaptation, governance is adaptive capacity. But to be adaptive capacity, it needs institutions and policies and laws that empower people, which we've heard about in the discussions today, empower people and empower communities in ways that are coordinated with what governments are doing at multiple levels. And that's a very particular kind of governance that is part of resilience, is part of climate change. Part of resilience, and resilience is what we need to adapt in climate change. And we've heard early on in the discussions today, we heard one comment that I very much picked up on was that we can solve problems faster if governments and institutions build solutions with all the social organizations. And then there was another comment later on that the different governmental institutions from different sectors and between the national, the state and the municipal level, they need to be coordinated, and they need to be coordinated and listening to communities. And so what we see, therefore, is this project positioning itself to build those bridges between those levels in ways that can build resilience. So the critical role, then, of this project, I will put to you, the way I see it, is to test how to do that, and to learn, to build confidence then in what works, so that we can scale up to wider implementation across the country, across the region. And that this is a really vital process for adaptation, a really vital process for adaptation to now be getting to grips with in this process of moving on from just talking to practical implementation. And one of the reasons it's such a critical process at this point in time is that, as we heard in Copenhagen last year, and no doubt we'll hear lots of talk about this year, is that there are billions and billions and billions of dollars on the horizon for working on adaptation. Hundreds of billions of dollars are mentioned. I mean, I have no idea how real all that is, but anyways, there's hundreds of billions of dollars at stake here that are going to be spent, at least in part, on adaptation. So the risk that we face is that we'll end up wasting all that money. And to avoid that, we have to learn how to do adaptation well. And the kind of project that we've seen outlined here is part of that process of figuring out how to do adaptation well in a learning mode, in a way that builds resilience, in a way that links talking to institutional change to practical implementation. So given that this is the launch of the project then, and given that there's so many billions of dollars at stake, my challenge to my colleagues and to the partners in the project is to at least contribute a little bit to getting adaptation right, so that we can use those resources very wisely. Thank you. Muchas gracias al doctor Mark Smith. Quisiera pues agradecer a los distinguidos miembros del panel, en particular al ingeniero Marco Antonio Velázquez Holguín, subdirector general de programación de la CONAGUA, al maestro Luis Fuello, comisionado nacional de áreas naturales protegidas de México, al ingeniero José Luis Luege Tamargo, comisionado de la CONAGUA, a la doctora Gretel Aguilar Rojas, directora regional de la UICN Mesoamérica, y Justa Romero, de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Costa Rica. Muchas gracias también a Alejandro Isa, director del Centro de Derecho Ambiental de Bonn, de la UICN en Bonn, Alemania, que también es uno de los entes que va a coordinar junto con nuestra oficina regional para Mesoamérica este interesante proyecto que ojalá, como bien dijo Mark Smith, nos vaya a innovar, nos vaya a dar pistas y ojalá nos va a ayudar a poder orientar este proceso que nos viene en el marco
de muchas de las medidas de adaptación que tomarán los estados de la región mesoamericana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pascal, gracias, no se retiren. Les dije que teníamos un panel de lujo, ¿sí? Así que creo que un aplauso no alcanza. Todavía tenemos que aplaudirnos una vez más. Pero también quisiera agradecerles a todas y a todos por su paciencia, por haber estado con nosotros en esta tarde, que creo que ha sido una tarde muy provechosa, muy productiva. Agradecerle al Gobierno de México, agradecerle a todas las entidades colaboradoras, agradecerle nuevamente al Gobierno alemán por el apoyo para este proyecto e invitar a todas y a todas que nos acompañen con una copa de vino a la salida de este evento para dar por inaugurado el proyecto. Así que muchas gracias.